¿sí? El desarrollo del aprendizaje es completamente personal. Aunque sea personal, requerimos de ¿qué? La sociedad. Exacto, de sobre todo la interacción social con otras personas, tanto de mi edad como personas de mayores de mi edad, ya que con unos aprendo a la par y con otros me ayudan a superar aprendizajes que todavía no logro tener dentro de mi sistema. Una cosa importante de recalcar es que el constructivismo no está peleado con las teorías cognitivas, para nada. Simplemente que no le ve tanta importancia recalcar o en redundar en cómo funciona la memoria, cómo funciona la percepción, el sentimiento. Lo que le interesa saber es, o más bien estudiar, es la construcción del aprendizaje del conocimiento personal. Cada quien tiene sus propios procesos cognitivos. El constructivismo no se enfoca en cómo funciona ese proceso, se enfoca en cómo actúa el sujeto con los conocimientos previos que tiene para la construcción de un conocimiento nuevo. Por lo tanto, las premisas principales del constructivismo es que no es considerar una teoría del aprendizaje como tal, sino una epistemología acerca de la naturaleza del aprendizaje. No propone que existan principios de aprendizaje que se vayan a descubrir y poner a prueba. Es decir, el constructivismo no tiene como que supuestos parecidos al conductismo. Ya ven que el conductismo existían programas de reforzamiento, programas de castigo, lo que era la extinción, y entonces cada una decía reglas o situaciones que debíamos de seguir o hacer para que el niño pudiera conseguir el aprendizaje. En este caso no existen ese tipo de actividades en el constructivismo, debido a que el proceso para aprender es completamente individualizado y de acuerdo a la etapa del desarrollo de ellos. Rechaza la idea de que existan verdades científicas y esperan el descubrimiento y la verificación. El conocimiento no es impuesto desde el exterior, sino que se forma dentro de ellos. ¿A qué se refiere que no es impuesto por el exterior? O sea que el maestro no llega y no le dice la clase entera al alumno, ni le empieza a decir cuáles son los temas, qué son los números. Eso no es lo que hace este tipo de teoría. El constructivismo afirma que cada quien va aprendiendo a su ritmo, a su nivel, y con la experimentación o la participación plena con diferentes materiales. Los supuestos principales de la teoría cognitivista son estos tres. Oscar, ¿me haces el favor de leer el primero? Resalta la interacción de las personas y las situaciones en la adquisición y perfeccionamiento de las habilidades. ¿A qué te está refiriendo ese supuesto, Oscar? Requiere de una colaboración de manera social para tener un rendimiento óptimo. Así es, que una de sus tareas es el trabajo colaborativo. En este punto es importante recalcar que el trabajo colaborativo tiene tanto sus ventajas como sus desventajas. Las ventajas es que promueve la diversidad de ideas, promueve que cada quien se vaya siendo autónomo, que se haga responsable de diferentes actividades para una misma meta u objetivo. La desventaja es que si no se lleva a cabo de manera eficaz o con las estrategias y medios ahora sí que de acuerdo a su edad o de acuerdo al tema que están viendo, esto puede ser contraproducente, porque a veces puede que solamente unas personas hagan el trabajo y otras no, o haga que haya una desmotivación si el tema no es propicio para la edad o no es propicio para el interés de los chicos. Por lo tanto, el trabajo colaborativo se tiene que realizar de manera estratégica. Laura, ya vi que ya llegaste. ¿Me lees, por favor, el segundo punto? Sí, cómo no. Las personas son aprendices activos y desarrollan el conocimiento por sí mismos. Ok, aquí en este supuesto, ¿cómo lo podríamos aplicar a la realidad en un aula constructivista, Laura? Pues, buenos días.
Buenos días. Pues supongo que cuando ponen materiales para que nosotros trabajemos y pues no es tanto la interacción con el maestro, sino que nosotros nos demos cuenta de o podamos aprender por nosotros solitos. No, mire, acabo de despertar. Ok. Por medio inquisitivo. ¿Qué dijiste, Oscar? Por medio inquisitivo. ¿Cómo sería por medio inquisitivo, Oscar? O sea, no medio, me refiero a la forma, el deseo de querer aprender. O sea, el propio ser humano tiene el gusto por querer saber más, o sea, temas que todavía no se han visto o que todavía no se han tocado, el niño empieza a indagar, buscar información relevante a temas que puedan relacionarse a los que ya se han visto antes. Ok, esa es en la cuestión de la motivación. Debe de existir una motivación intrínseca para que ayude al niño a estimular el deseo del aprendizaje. Y es por ello que también pueden surgir dudas en el aprendizaje. El niño no necesariamente es un ser sabio, ni siquiera el adulto es un ser sabio. Se tiene que hacerse preguntas. En todo momento de nivel del conocimiento, cuando estamos aprendiendo algo, cuando estamos descubriendo un nuevo conocimiento, en vez de dejar claro ciertos conceptos, al contrario, van apareciendo nuevas dudas. Y esas dudas son buenas. No es algo que se deba de quedar nada más con la explicación o con lo que le están diciendo y ya con eso no se tiene que hacer ninguna pregunta y se tiene que quedar con ese conocimiento. No, el niño o el estudiante se tiene que estar haciendo dudas, se puede hacer bolas, se puede equivocar, porque parte del conocimiento es a partir del error y de la duda. En este caso, en un aula constructivista, el niño tiene que resolver la duda por sí mismo. Porque el maestro, aunque es un ser que guía en el aprendizaje, establece estrategias, él no debe darle la respuesta. O sea, cuando el niño le surge la duda, el adulto, o en este caso el docente, no le debe de dar la respuesta a su duda. Oiga, es como cuando dicen, te voy a enseñar a pescar, más no te va a dar el pescado, ¿no? Ándale. Y bueno, Dime. lo que entiendo cuando dice que somos aprendices activos es porque siempre estamos, o sea, aunque no parezca, siempre estamos aprendiendo o lo que observamos, eso es lo que estamos como que construyendo en nuestra mente para poderlo recrear nosotros, ¿no? Así es, porque para el constructivismo el aprendizaje más significativo es cuando lo descubres por ti mismo y entonces le encuentras un sentido, le encuentras un porqué y ya lo puedes aplicar a la realidad. A cuando nada más te dicen la respuesta de manera concreta, pero sin entender el significado de esa respuesta, les es menos productivo a los alumnos poderlo aplicar en la vida real. Es como cuando les enseñan las ecuaciones. ¿Se acuerdan cuando les enseñaban las ecuaciones de primer grado, tercer grado, bla, bla, bla? Sí. Bueno. Y entonces no sabían cómo sacar la X o cómo sacar cuando había dos incógnitas en la ecuación. Y si le preguntan al maestro, bueno, maestro, a ver, ¿cuál es la X? ¿Por qué me sale este resultado? Y el maestro simplemente les dice, no, es que tenías que haber puesto este otro número. No logra dar el significado de cómo se saca realmente el número. Hasta que el maestro, en una teoría constructivista, ni siquiera les enseñaría las ecuaciones con un libro de texto, les enseñaría las ecuaciones con objetos, con materiales palpables, y haría la analogía de lo que realmente es una ecuación. Si yo tengo 3 manzanas escondidas a lo mejor en una caja, y yo te estoy diciendo que el doble de las manzanas está en otra caja, entonces, ¿cuántas manzanas hay en la otra caja? 3. ¿Mande? 3. Pues Si es que usted me el doble dice el de las doble. manzanas,
Si son 3 manzanas, ¿cuánto es el doble de las manzanas? 6. 6. Exacto, entonces ahí ya te estoy haciendo la analogía. De 2x es igual a... 6. Exacto. Así se hubiera pasado. Ahora sí ya entendí todo. El cálculo. Ok. El tercer supuesto, Mielina, porfa. A ver, los profesores no deben de enseñar en el sentido tradicional de la palabra. Deben estructurar situaciones en las que el estudiante participe de manera activa a través de la manipulación de los materiales e interacción social. Ok, ahí viene siendo el conjunto de todos los supuestos. El maestro no debe enseñar tradicionalmente donde él esté al frente y esté exponiendo a los alumnos, sino que los estudiantes deben de estar esparcidos por el salón de clases en diferentes puntos o campos. Recuerden que el salón constructivista debe de estar dividido por temáticas. A lo mejor el área de experimentación, el área de cocina, el área de huerto, el área del rincón de lectura. Así es como debe de estar dividido un salón constructivista. Por lo tanto, un salón constructivista debe de ser un espacio muy amplio. No debe de ser un espacio como en el conductista, en donde cada alumno solamente podía tener un espacio de 1,20 m para poder trabajar. En no existe como que una cantidad de espacio por alumno, sino la cantidad necesaria para que se pueda desarrollar en diferentes actividades de tipo manual. Eso sí, al contrario, deben de ser menos niños y más espacio. Y que cada niño tenga la cantidad de materiales necesarios para llevar a cabo sus experimentaciones y actividades de tipo manual. Ahora, el constructivismo tiene 3 perspectivas. Aquí hablamos de perspectivas, no como tipos de constructivismo, no, sino como perspectivas en la forma de cómo se adquiere el conocimiento. El constructivismo se divide en 3 perspectivas: exógena, endógena y dialéctica. No es que estén separadas entre sí, sino que más bien son como si fueran momentos en el constructivismo. En momentos en el que el constructivismo puede funcionar de manera exógena, los momentos donde puede funcionar de manera endógena y los momentos, que es la mayoría, en donde funciona como una perspectiva dialéctica. Ámbar, ¿cómo funciona la perspectiva exógena? La perspectiva exógena es la adquisición del conocimiento, representa una construcción del mundo externo. El mundo influye en las creencias a través de las experiencias, la exposición a modelos y la enseñanza. El conocimiento es preciso en la medida que refleja la realidad externa. Ok, aquí entonces la perspectiva constructivista exógena, ¿qué me está diciendo de cómo se adquiere el conocimiento? A través de lo que vivimos, del mundo externo. A través de lo que vemos, de las experiencias de otros. Incluso aquí tenemos una cuestión del cognitivismo social, exposición a modelos. ¿Se acuerdan de los modelos? ¿Qué eran los modelos en el constructivismo social? ¿Me lo puedo volver a repetir? Es que no lo escuché. Aquí, mira, por ejemplo, te está diciendo la exposición a modelos. Quiere decir que aquí hay un supuesto del cognitivismo social. ¿Qué eran los modelos en el cognitivismo social? Que vimos hasta lo de modelamiento. Era como se puede decir que ejemplo a seguir para Ajá. la persona quien lo está observando. Ok, entonces, dígame. Una persona, una conducta que se va a, ¿cómo se dice? A replicar. Ajá. Ok, entonces el modelo, precisamente de acuerdo con la teoría cognitivista social, puede ser un objeto, una conducta o una persona que sirve como ejemplo para el aprendiz. Va a tratar de imitar, cuando vimos las teorías de imitación, y se trata de imitar o seguir a un modelo.
Por eso les digo que esta perspectiva constructivista no es... Mande, Melissa. No está peleada con las otras teorías. Simplemente lo que hace es hacer un par de aguas diferente a la forma en cómo se debe de llevar a cabo el aula de clases. Pero no está peleada con las demás teorías. De hecho, toma supuestos, como aquí lo estamos viendo, de los modelos, tanto modelos de enseñanza como modelos a seguir. Aquí la perspectiva exógena está hablando de que tiene que existir la interacción con el mundo, con sus experiencias, con los diferentes ejemplos a seguir que tiene el aprendiz, con lo que les están enseñando de cómo se cambia a lo mejor una llanta. Ejemplo, en la perspectiva constructivista, digamos que vamos a enseñarle a alguien a cambiar una llanta. O que la persona aprende a cambiar la llanta simplemente con la observación, la interacción con a lo mejor el mecánico o el talachero quien esté haciendo el trabajo de cambiar la llanta. A diferencia que esté dentro del aula y entonces le expliquen con un manual cómo se cambia la llanta y que hay, esos se llaman birlos y entonces existe la llave de cruz, pero no están con las herramientas palpables, no le están tocando, no saben qué tamaño tiene, no saben realmente cómo se pone en las tuercas. ¿Cómo se usa? ¿Cómo se usa? Exactamente. A eso se refiere la perspectiva exógena, que requiere de la experiencia en el medio, de la observación de modelos para lograr la enseñanza. La perspectiva endógena, Aldrin. No te oigo nada. El aprendizaje se deriva del conocimiento adquirido con anterioridad y no directamente de las interacciones con el ambiente. El conocimiento no es un espejo del mundo exterior, sino que se desarrolla a través de la abstracción cognitiva. Ok. Aquí está una perspectiva diferente. En esa perspectiva, el conocimiento es a través de un conocimiento previo, o sea, lo hago de manera interiorizada. Aquí, en esta perspectiva constructivista, puede ser cuando estoy, a lo mejor yo solo, trabajando con las matemáticas, con a lo mejor cubos. Y entonces, como el ejemplo que yo les di hace rato de las ecuaciones, yo descubro solo lo que significa X cuando hago el ejercicio con las manzanas escondidas. Y entonces descubro que lo que existen las incógnitas, cómo funciona una regla de 3, qué es un doble, qué es un triple, qué es un medio, una fracción de manera interna, a través del ejercicio individual entre mi propio pensamiento o abstracción cognitiva y mi experimentación, pero con objetos propios. Aquí ya no requiero ya de la interacción con los demás o de observarlo de otra persona, sino que yo logro llegar a mi conclusión a través de una experimentación personal. Y por último, la perspectiva dialéctica, Aloha. Dice, el conocimiento se deriva de las interacciones entre las personas y sus entornos. Las construcciones no están ligadas invariablemente al mundo exterior ni por completo al funcionamiento de la mente. El conocimiento más bien refleja los resultados de las contradicciones mentales que se generan al interactuar con el entorno. Ok, aquí vendría siendo la combinación entre la perspectiva exógena con la perspectiva endógena. En la perspectiva dialéctica habla tanto de la experimentación con el entorno como mi propia abstracción personal que yo le hago a esa interacción. Por eso le viene siendo la combinación tanto de una perspectiva exógena como endógena. La dialéctica toma lo mejor de ambas perspectivas y la une. A partir de mi interacción con personas, entornos y experimentación personal, llego a la conclusión de mi conocimiento. Profe, Mande, Miriam. quería nada más, bueno, es que no, ahorita no me puedo interrumpir, pero respecto a lo endógeno, ¿podrías decir? ¿Podrías hablar tantito más fuerte, Miriam? O acercarte al micrófono, o escucho realmente muy lejos. ¿Ya me escucha? Ya.
Ok. Respecto a la perspectiva endógena, Endógena. no me quedó un poco claro. La entiendo más como cuando, bueno, por un ejemplo, algo cotidiano es a lo mejor quizás cuando hacemos hotcakes y quizás le viene como que como tal la harina, pero de ahí para que tenga un buen sabor o inclusive otra textura, nosotros vamos modelando la harina para poder realizar el mismo objetivo, pero de diferente, Pero a ¿cómo partir de le- tu experiencia personal. Por ejemplo, ese ejemplo de los hotcakes está muy bueno para poderlo analizar. Ujú. Viene el instructivo y te dice que son 2 tazas de harina, 1 taza de leche, 2 huevos y media barra de mantequilla. Y tú haces la mezcla como te lo dijo el instructivo. Pero a lo mejor quedaron demasiado aguados, como que la consistencia de la masa no te gustó. Y entonces llegas a una abstracción cognitiva. Bueno, ¿qué pasa si a lo mejor le agrego plátano? ¿Y qué pasará si yo le agrego un poquito más de harina y menos de leche? Y entonces vas llegando a tus propias abstracciones personales y cognitivas, de una experimentación personal. Nadie te dijo, oye, ¿qué pasa si por qué no le pones un poco de vainilla? ¿Por qué no le pones en vez de 2 huevos, nada más 1 huevo? ¿O por qué en vez los huevos no los bates aparte y ya después los mezclas en la harina? Sino que tú misma estás experimentando, estás llegando a esas conclusiones. Y entonces, de repente ya le diste al clavo con cuál es la preparación que te gustó de la harina. Y no necesariamente es siguiendo esas instrucciones que está en la cajita, sino que tú descubriste tu propia preparación de preparar hotcakes. Al final y al cabo es el mismo producto, los hotcakes. Pero tú descubriste o tú analizaste una manera que te gustó a ti para llegar a los hotcakes. Es lo que pasa, y a mí me pasaba en matemáticas, que llegaba al resultado. No sabía cómo, pero había llegado yo a mi propio resultado. Y entonces el maestro me decía, es que tienes que hacer el procedimiento que se te enseñó y tienes que desarrollarlo durante toda la hoja, cada una de las fórmulas. Carambas, pero era el mismo resultado. Me vale gorro si fue haciendo el procedimiento largo que usted me está diciendo o una conclusión real que yo hice. Al final y al cabo es el mismo resultado. Esto abarca la teoría constructivista. La teoría constructivista no le importan las reglas del procedimiento, sino el resultado. Ya, ahora sí, esa palabra clave, ya me quedó un poquito más claro. Ok. Gracias. De nada. No sé si alguien más tiene alguna otra duda en esto de las perspectivas. ¿O quedó claro con ese ejemplo, con esa situación que les acabo de decir? No hay duda, Sí, de quedó hecho, muy claro. voy siguiendo la lectura en el apartado, en el libro, Ajá, que ahí vienen también algunos ejemplos. claro. Incluso, aunque vengan en el libro ejemplos, también me gustaría que ustedes empezaran a desarrollar sus propios ejemplos, ya sea con cosas que les hayan servido, pasado a ustedes, como yo les acabo de decir en la clase de matemáticas o en las clases de física, cuando nos ponían problemas. A mí en lo personal se me hacía muy complicado tanto desarrollo, tanta fórmula, cuando a lo mejor yo resolvía el problema utilizando otra analogía u otra lógica, aunque el resultado fuera el mismo. En una teoría constructivista le valdría gorro qué método utilizaste mientras hayas llegado al resultado. En una clase conductista es lo contrario, a esa le importa que sigan las reglas, los procedimientos, así sea el resultado el mismo. Y entonces le tienes que marcar en rojo cuál es el resultado final y volver a copiar la fórmula hasta que te aprendas todos los pasos. Okay. Un concepto importante en el constructivismo se llama cognición situada. Miriam, ¿me lees por favor qué dice de la cognición situada? Sí. Radica en que los procesos cognitivos, el pensamiento y el aprendizaje están situados en un contexto físico y sociales. ¿Les digo? Sí. Los procesos no residen solo en la mente. Se considera
que muchos procesos interactúan entre sí para producir el aprendizaje. Ok, aquí habla de que la cognición, el pensamiento, la memoria, el aprendizaje, la percepción, todos los procesos cognitivos no radican solamente aquí, sino que radican en todo el entorno. A lo mejor la parte de percepción no solamente radica en que sucede en mi mente, sino también en la forma en cómo está puesta la figura, en la forma en cómo me entregan a lo mejor el cubo de Rubik, en la forma en cómo me están presentando el material de aprendizaje. No nada más en lo que sucede en mi mente, sino que sino lo que está sucediendo a mi alrededor de mi aprendizaje. Puede ser que realmente aquí todos tus sentidos, en este caso el olfato, bueno, etc., realmente te ayudan a como recordar, o sea, si algo te llega a ti, lo vas a recordar por medio de quizás de cómo huele, de cómo se siente, y aunque quizás tu cerebro no lo procese bien, pero con el simple hecho de que llegue algo a ti, por tus sentidos en los que haya llegado, te va a hacer que como que tu cerebro otra vez procese y diga, es esta situación y es esto y esto y esto. Sí, por ejemplo, alguien que utilizaba lo de la cognición situada era el programa de Barney. ¿Alguien vio Barney? Pero cuando yo veía Barney, tenía más o menos como 10 años, y todavía Barney era una botarga y no era un ser animatrónico. Para cada situación había una canción. Hasta la fecha me sé la canción de la Barney Bolsa y de Limpia y Limpia. En este caso es una cognición situada. No solamente le digo al niño, hay que limpiar, hay que limpiar, hay que limpiar, sino que aparte le agrego una cuestión de un procesamiento externo como una canción. Y entonces eso también puede ayudar a la motivación. Y entonces mientras estoy recogiendo los juguetes y mientras todos mis compañeros también los están recogiendo, estamos entre todos cantando la de limpia, limpia, guarda todo en su lugar, limpia, limpia, todos deben cooperar. Esa es una cognición situada, no nada más está radicando en mi mente, sino que está radicando en toda la situación que estamos haciendo por cooperar y por limpiar el salón de clases. A eso se refiere con la cognición situada. Mi pensamiento no solamente está dentro de mí, sino está en todo el proceso del entorno que tengo a mi alrededor. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos una aplicación de un tipo de clase constructivista. Arlet, ¿me puedes ayudar con este ejemplo o con esta lectura? Sí, voy. Es que no veo. El constructivismo recomienda un círculo Un currículo. Ay, perdón, es que no veo. A ver, entonces, estás desde el celular, ¿verdad? Sí. A ver, Marlene, ¿tú lo logras leer? Pero voy a apagar la cámara porque me tengo que acercar mucho. Ok. El constructivismo recomienda un currículum integrado y que los profesores utilicen los materiales de manera que los aprendices participen de forma activa. Cathy Stone aplica varias ideas constructivistas en su grupo de tercer grado, utilizando unidades íntegras. En otoño inverte una unidad sobre las calabazas. En ciencias sociales, los niños aprenden en donde se cultivan las calabazas y los productos que se elaboran con ellas. También aprenden cómo se han usado a lo largo de la historia y los beneficios que proporcionan a los primeros pobladores de Estados Unidos. Cathy lleva a su grupo de excursión a una huerta de calabazas, donde los estudiantes aprenden cómo se cultivan. Cada alumno elige una calabaza y la lleva al salón de clases, con lo que la convierte en una valiosa herramienta de aprendizaje. En la clase de matemáticas, los estudiantes calculan cuánto mide y cuánto pesa. Luego, ¿dónde está?
Luego dibujan una gráfica en un grupo en la que comparten el tamaño, el peso, la forma y el color de sus calabazas. También calculan el número de semillas de la calabaza de la profesora y las cuentan cuando la abren. En otra actividad, un grupo de los estudiantes hacen pan de calabaza. En la clase de artes diseñan una forma y con la ayuda de la profesora la esculpen en su calabaza. Para la clase de literatura escriben una historia y una carta de agradecimiento para el dueño de la huerta. En la clase de ortografía, Katy utiliza las palabras que aprendieron al estudiar las calabazas. Esos ejemplos ilustran la forma en que la docente integra el estudio de las calabazas en su programa de estudios. Ay, no la apagué. No importa, pero no te ves mal en la cama. Ok. Aquí pudieron observar todo lo que se puede, todas las diferentes materias académicas con solamente haber ido a un huerto de calabazas. Integró todas las materias, matemáticas, ciencias sociales, a lo mejor hasta hubieran podido estudiar química, literatura, ortografía, solamente con la manipulación de este vegetal, que es la calabaza. En este caso, la teoría constructivista o una forma de clase constructivista es precisamente eso, la manipulación de materiales para el desarrollo del conocimiento. Es por eso que es situado. Aquí tenemos una forma de cognición situada. Si yo nada más me quedo con que la cognición ocurre solamente dentro de mi mente, no necesitaría entonces a lo mejor tener una calabaza en mis manos o tener una calabaza enfrente de mí para entender qué es una calabaza. Es decir, a lo mejor yo me leo una enciclopedia de calabazas, sin imágenes, sin dibujos, sin nada. Y solamente leo y me describen cómo nace una calabaza, cómo se cultiva, qué forma tiene, los colores que tiene. Si la cognición o el conocimiento fuera solamente en el pensamiento, yo ya tendría una idea o conocimiento total de una calabaza sin ni siquiera haberla visto. El constructivismo no aplica en esta situación. Necesito de la experimentación, del manejo del material para poder realizar un conocimiento de mi pensamiento. No nada más porque me describan cómo es una calabaza, realmente va a ser la calabaza como lo que es. A lo mejor me dicen la forma que tiene y resulta que hay una calabaza que no tiene esa forma, pero sigue siendo una calabaza. Por eso es una cognición situada. Requiero de los elementos del exterior para poder desarrollar el pensamiento del conocimiento. No nada más como un proceso totalmente individualista y fuera del alcance del desarrollo de la sociedad. Okay. Ahora, ¿qué teorías son las que están aquí más inmersas o con las que se basa el constructivismo? Tenemos la teoría de Piaget y la teoría de Vygotsky. Vamos a empezar con la teoría de Piaget. Karina, de acuerdo con la teoría de Piaget, ¿qué requiero para el desarrollo cognitivo? Karina. Tiene el micrófono apagado y creo que no se ha dado cuenta. Creo que se le está fallando el internet porque está congelada. A ver, Melissa, ¿cuáles son los factores que requiero para el desarrollo cognitivo de acuerdo con Piaget? Madurez biológica, experiencia con el ambiente físico, experiencia con el ambiente social y equilibrio. Ok, estos son factores importantes para el desarrollo cognitivo. De hecho, ¿se acuerdan de qué edades a qué edades son las aulas constructivistas?
Menos de 3 años, de 3 a 9 años y de 9 a 13 años. Ok, precisamente esas edades van de acuerdo con las etapas del desarrollo de Piaget. De acuerdo a las etapas del desarrollo de Piaget, por eso se van haciendo estos grupos de niños. No solamente por una edad de 1 año de diferencia, sino por grupos de edades de 3 o 4 años, de cada 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque aunque el niño tenga 3 y 6 años, ambos están todavía dentro de un campo cognitivo parecido. Y entonces eso ayuda a que unos que ya desarrollaron ciertas habilidades o ciertas cuestiones de pensamiento más superiores que los otros, ayuden a esos que todavía no tienen ese desarrollo cognitivo a irlos madurando. Pero eso sí, Piaget menciona, para que yo logre estos desarrollos del pensamiento, primero requiero la madurez biológica. Piaget le daba mucha importancia a la madurez biológica. ¿Qué es la madurez biológica? El que el desarrollo del cerebro esté adecuado al pensamiento que quiero. Es decir, yo a un niño de 6 años no le puedo forzar a que me realice un plan para un día si todavía no tiene un pensamiento de tipo abstracto o todavía sus lóbulos frontales no están del todo desarrollados. Recuerden que los lóbulos frontales, ¿para qué ayudan? ¿Qué hacían los lóbulos frontales? Tomaban la decisión de lo que se iba a hacer. Ok, toma de decisiones. ¿Qué otra cosa? Tenía un procedimiento, ¿no? Que nos puso usted en situación del caso del avión, donde tenía que despegar, pero pasa un proceso donde tiene, o bueno, estamos en un camión y pasa como que un chamaco y en ese momento la persona se encuentra en la situación de las posibilidades de qué hacer, si frenar o descarrilarse, ¿no? Eso fue de ese caso, ¿no? Así es, eso es para toma de decisiones precisamente. Valoración de las consecuencias. Y el resultado final que se toma después de microsegundos. La retroalimentación, o sea, ya después de lo que pasó, qué cosas debo mejorar o qué cosas debo de pulir para la siguiente ocasión. Un niño de 6 años todavía no puede hacer esas situaciones que acabamos de ejemplificar. ¿Por qué? ¿Porque es tonto? No, sino porque su madurez biológica todavía no se lo permite, todavía no tiene el desarrollo completo de sus lóbulos frontales para poder realizar ese tipo de actividades. Por eso Piaget mencionaba, yo no le puedo pedir a un... ¿No conocen el miedo como tal? ¿Mande? No conocen el miedo como tal. Por ejemplo, si está una persona caminando en un bosque, se encuentra una serpiente, por ende la persona se saca un susto y trata de evitarla. Pero si un niño la ve, posiblemente, o sea, como nunca la ha visto, considere que pues es solamente un animal y va a querer agarrarla y por consecuencia el animal lo puede atacar, pero es porque el niño en sí en ese momento no sabe qué consecuencias va a haber porque nunca se vio en una situación así. Así es la valoración del peligro o la valoración de lo que puede llegar a suceder. Ese tipo de alcance cognitivo aún no lo tienen los niños de 6 años. Ese es con la referente a la madurez biológica. La experiencia con el ambiente físico, lo mismo que hemos repetido durante a lo largo de este tiempo. Tengo yo que estar inmerso en un medio para poder aprender. Requiero de tocar, requiero de medir, requiero de sentir el agua, requiero de sentir la tierra, requiero de que no solamente me expliquen qué es un árbol, sino estar inmerso a lo mejor en diferentes árboles, que aunque sea un pino, sea un roble, sea un cerezo, los tres son lo mismo, son árboles, y que existen diferentes tipos de árboles. La experiencia con el ambiente social, de nada me sirve ser yo solito hablando de árboles o yendo a un bosque a cuando estoy con diferentes niños, porque ahí aprendo cuestiones de socialización, cuestiones de seguimiento de reglas, cuestiones de reglas o normativas sociales, de lo que es correcto, lo que es no correcto en una interacción.
Y el último factor, que es el equilibrio. El equilibrio viene siendo el factor central de estos 4. Si no hay equilibrio, no puede suceder los otros 3. El equilibrio, hasta como su nombre lo dice, lo que busca es el equilibrio entre los diferentes factores. No siempre vamos a tener la misma madurez biológica, no siempre vamos a estar en el mismo ambiente físico, ni no siempre vamos a estar en el mismo ambiente social. El factor de equilibrio permite que tú te puedas adaptar a diferentes circunstancias, y no solamente a nivel social, sino también a nivel cognitivo. El equilibrio me permite asimilar nuevos conceptos que yo todavía no entendía, o nuevos conceptos que todavía para mí no estaban claros. Es por eso que el equilibrio requiere de 2 componentes. Uno que se llama asimilación y el otro que se llama acomodación. Ami, ¿qué dice que es la asimilación? Asimilación consiste en ajustar la realidad externa a la estructura cognitiva existente. Cuando se interpreta, definimos y encuadramos. Alteramos la naturaleza de la realidad para ajustarla a nuestra estructura cognitiva. Ok. ¿Y la acomodación qué es, Amairani? ¿Amairani? Creo que no está en la llamada. No, sí me aparece, nada más que creo que está congelado. Está dormida, creo. Sí está, nada más que creo que se congeló. ¿Me hablaba, maestra? Sí. Es que... Se durmió. Que me leyeras qué es la acomodación. Voy. Acomodación. Consiste en cambiar las estructuras internas para lograr que sean congruentes con la realidad externa. Acomodamos cuando adaptamos nuestras ideas para darle sentido a la realidad. Ok. Estos son 2 procesos que están dentro del equilibrio. Asimilar es ajustar la realidad externa a una estructura cognitiva que ya existe. O sea, cuando ya hay algo que a mi nivel cognitivo no era entendible y está sucediendo en el exterior y no entiendo por qué. Entonces después acomodo ese nuevo conocimiento a mi estructura cognitiva. Ahorita les voy a poner un video de manera que podamos ejemplificar estos 2 procesos, tanto de la asimilación y la acomodación. Recuerden que la asimilación y la acomodación están integradas en el mismo equilibrio. El equilibrio es un proceso o un factor para que yo pueda tener un nuevo conocimiento que antes no me era posible comprender. ¿Sí? Les voy a poner este video, que es precisamente con niños entre los 4 y los 7 años, y están hablando sobre el principio de conservación. Observamos cómo perciben los niños las cantidades jugando a comparar quién tiene más zumo. ¿Se darán cuenta de por qué no es lo que parece? ¿Tiene agua? Yo creo que no, creo que está vacío. ¿Os habéis fijado que tenéis un vaso igual? Sí, mía. Sí. Este juego, que es la tarea de conservación, tiene como objetivo ver si el niño comprende que hay cambios en la apariencia de las cosas que no implican un cambio en la cantidad o en el número. ¿Os parece que os eche zumo en la misma cantidad a los 2 para que lo podáis beber? Sí. Y ahora, sin tocarlos, voy a echar la misma cantidad. ¿Es líquido? A ver, ¿os parece que tiene lo mismo? Sí. ¿Se puede beber? ¿Hay lo mismo? Sí. Sí, yo creo que sí. ¿Creéis que sí? Yo creo. Cuando Sergio empieza preguntando, ¿tenéis el mismo zumo? Dicen los 2 que sí. Porque esa pregunta se refiere a una cosa que llamamos identidad cualitativa. Es lo mismo, el zumo de naranja. Se ha hecho una raja y no quiero que se te caiga nada de zumo. Mira, voy a coger este vaso. ¡Mi mamá! Y vamos a echar el zumo de Cristian en este vaso. El mío es más grande. Ahora sí. El mío es más grande. ¿Se puede beber?
¿Creéis que tiene la misma cantidad de zumo? No, ¿No? pues échame un poco más. ¿Cuál crees que tiene más? El mío, ¿Y tú, Cristian? ¿Cuál crees que tiene más? suyo. Ella, mucho. Y yo poco. Lo que todavía no han adquirido es la identidad cuantitativa, es decir, que se conserva la cantidad aunque hayas cambiado de recipiente. La comprensión de que el estrechamiento, en el caso de que pase al vaso de tubo, se compensa con el alargamiento del nivel, o sea, la subida de nivel. Eso todavía no lo pueden manejar conceptualmente. Bueno, es que el vaso no es... El vaso no es igual. Ese es el principio de tengo que tener en cuenta el vaso. Porque mira, no son los mismos. Yo te voy a demostrar que tenéis exactamente la misma cantidad de zumo. Porque lo único que cambia es el vaso. ¿Son iguales? Son iguales. Ya lo sé, que tenemos que llenar esto y así tenemos la misma cantidad. ¿No se puede ver? Cuidado, cuidado, cuidado. Mira, ahora sí tenemos la misma cantidad. En cero. ¿Cómo vieron la asimilación y la acomodación en estos niños? ¿Cuándo inició el proceso de equilibrio? Cuando visualizaron las diferencias de los vasos, Y es que en prácticamente. realidad, bueno, vi que varios entendían que era lo mismo, ¿no? El jugo y aprenden pues lo que diferenciaba y que era la misma cantidad, era el tamaño del vaso, pues era redondo chico, entonces era lo mismo. Y creo que uno de dos niños o dos, no sé, no me acuerdo bien, sí diferenció eso. Que era lo mismo, lo único que cambiaba era el tamaño del vaso, pero seguía siendo lo mismo, jugo de naranja y la misma cantidad. En parte siento que era la cuestión de imitación, porque el niño por un momento dijo, no, pues son iguales. Pero la niña dijo, no, el mío tiene más. Y el niño como que la pensó y dijo, no, sí, tiene más el de ella. Cuando en realidad tienen la misma cantidad. Entonces Bueno, fue como que un poco de presión por ese aspecto. Ok. Aquí, ¿cuál era su nivel cognoscitivo? ¿Cuál era su estructura cognoscitiva referente a las cantidades? ¿Ellos cómo se basaban las cantidades? En el nivel tamaño del vaso. Ok. De acuerdo a la forma, a la primera cuestión visual que tienen en los niveles. Como uno quedaba un poquito más alto que el otro, para ellos era que el otro era el que tenía la mayor cantidad de jugo, pero sin tomar en cuenta en qué recipiente se encontraba el jugo. Esa era primero su construcción cognoscitiva. ¿Cuándo inició el proceso de primero estar desequilibrados? Cuando le dicen que sí es la misma cantidad de jugo, aunque estén en diferentes vasos. Ahí fue su choque de desequilibrio. ¿Cómo va a ser si mi estructura cognoscitiva me marca otra cosa? Me marca que la cantidad es de acuerdo al nivel, a lo que yo estoy viendo, y ahora viene y me dice que no es así. Y entonces mi equilibrio empieza con la asimilación. Empiezo a tratar de asimilar lo que me está diciendo este sujeto. A ver, pasó el mismo jugo. No vi que lo cambiara de que le echara más, le quitara. Simplemente me lo cambió de vaso. Ya después, cuando llega la acomodación, es cuando logra llegar al equilibrio completo y entonces logra entender que la materia, no importa que esté en otro contenedor, sigue siendo la misma cantidad de materia. Porque no le hicieron ningún cambio a nivel de la materia, simplemente cambió la apariencia de la misma. Ahí es cuando llega al equilibrio y ya tiene una nueva concepción cognoscitiva, ya tiene un nuevo conocimiento, una nueva estructura. Para eso sirve el equilibrio, cambiar de una estructura mental a otra, de un conocimiento a otro. No sé si logré explicarme bien, sí, o algo que no haya quedado bien claro. Ok.
Eso es con referente a Piaget. Luego tenemos lo referente a Vygotsky. Pamela, ¿te quedaste trabada o estás dormida? A ver, Pamela, dime cuáles son los postulados importantes de Vygotsky. Aquí en pantalla. Si estás hablando, tienes el micrófono apagado. Ah, no me había dado cuenta. ¿Lo leo? ¿Sí? La que dice las intervenciones sociales. Interacciones. Ajá. Las interacciones sociales son fundamentales. El conocimiento se construye entre dos o más personas. Síguele. Dice, la autorregulación se desarrolla mediante la internalización, desarrollando una representación interna de las acciones y de las operaciones mentales que ocurren en las interacciones sociales. El desarrollo humano ocurre a través de la transmisión cultural de herramientas, lenguaje y símbolos. El lenguaje es una herramienta más importante. Su desarrollo va desde el discurso social y el discurso privado hasta el discurso cubiertos internos. La zona de desarrollo próximo, ZDP, es la diferencia entre lo que los niños pueden hacer por sí mismos y lo que pueden hacer con la ayuda de otros. Las interacciones con los adultos y los pares de la CDP forman el desarrollo cognitivo. Fomentan el desarrollo cognitivo. Es que no veo. Ok. Esos son los supuestos principales de Vygotsky. ¿Qué diferencia encuentran entre los supuestos de Piaget? ¿Me puede repetir su pregunta, por favor? Ahorita acabamos de, acaba Pamela de leernos cuáles son los supuestos principales de Vygotsky. ¿Qué diferencia pudieron encontrar entre los que vimos de Piaget con los que está viendo Vygotsky? Que se basa como en una interacción social. Ok. ¿Y otra cosa, Lau? Que pues Piaget es más personal, es como la construcción interna de los pensamientos, y Vygotsky es, como lo dijo la compañera, es más social, y tú vas construyendo los pensamientos o tus ideales conforme a lo que vas viendo y la interacción que vas teniendo con la sociedad. Claro. ¿Y qué otra cosa encuentran aquí que no está en Piaget y que lo dice Vygotsky? A ver, miren. Vygotsky menciona sobre las herramientas del lenguaje y símbolos. Y en el anterior autor no mencionaba esa situación, mencionaba más como parte de no de sobrevivencia, sino en la forma en la que vive, o sea, cómo llegan las perspectivas a él, pero aquí es como, es que no sé si me doy a explicar, como que ahí solamente es algo simple, algo así como una de, ya tienes esto, ya tienes equilibrio, ya tienes tu aprendizaje, pero aquí Vygotsky está mencionando más a fondo las cosas, en este caso dándole quizás simbología o importancia a las cosas de cómo llegan hacia ti. Si no sé si... Pero no es que sea más importante, dime, porque al final de cuentas lo que Piaget está haciendo, o tú estás construyendo, empezando a construir apenas tus pensamientos. Entonces, la diferencia, por ejemplo, en Piaget apenas vas a construir tanto conocimientos, y lo que vas adquiriendo lo vas acomodando a lo que ya tienes. Y aquí con Vygotsky, o sea, tú le estás dando el significado a ese pensamiento que tú ya tienes.
que esa es la zona de desarrollo próximo. Ándale. Algo que quiero nada más es corregir, Miriam, el que Piaget en la diapositiva pasada que vimos no menciona lenguajes y símbolos en los puntos. Si el siguiente semestre vas a ver que sí. En desarrollo cognitivo de la infancia y la adolescencia. De hecho, ambos mencionan el lenguaje y los símbolos. De hecho, ahí radica la diferencia del lenguaje y el pensamiento, de qué es primero, el lenguaje o el pensamiento. Piaget también menciona el uso de símbolos. De hecho, una de sus etapas es a partir de los símbolos. Sin embargo, menciona la diferencia radica en cómo obtengo el lenguaje y cómo obtengo los símbolos. Vygotsky menciona la transmisión cultural, o sea, que me lo tengan que enseñar o tenga que yo estar inmerso en una cultura para poderlo aprender. Piaget, la diferencia radica en que mi lenguaje y los símbolos los construyo yo mismo. Nadie me los enseña o nadie me los transmite. Yo solito me los voy construyendo. O sea, sí, aunque no lo haya mencionado en la diapositiva lo de lenguaje y símbolos, Piaget también lo retoma. La diferencia radica en cómo lo construye uno y cómo lo construye el otro. Podría decirse que básicamente Piaget hace lo más individual y aquí Vygotsky es más social. La parte social. Ahora, si se dan dando cuenta aquí, Vygotsky no maneja lo que son la maduración biológica, por lo tanto no divide por edades. Por eso él nunca habla de etapas. Piaget sí habla de etapas. La diferencia de la limitación, Piaget prefiere darles etapas porque él considera que tienen ciertas edades para ir comprendiendo dependiendo de su edad, y Vygotsky es más como algo, un grupo donde hay diferentes edades, cada uno va interactuando y va teniendo un conocimiento en base a la experiencia de otras personas que tengan más edad que ellos, y van teniendo conocimiento un poco más amplio a una corta edad, y Piaget es más limitarlo por la cuestión de por su edad tiene que aprender esto y después le ponemos lo más avanzado y sucesivamente. Y Vygotsky no es como que entre lo básico, lo intermedio y lo avanzado en uno solo. Ok. Aquí en la parte que tú me estás Maestra, dime. La interrumpo tantito. Es que a mi celular ya le queda el 1% y el cargador no sirve, entonces ya se me va a apagar. Pues ni modo, ¿qué puedo hacer? No, digo, o sea, por cualquier cosa, pues que me desconecte de la llamada, pues por eso. Por esa situación. Ok, está bien. Aquí en lo que estamos mencionando y que menciona Oscar, creo que se podría traducir en lo siguiente. Para Piaget tiene un orden en etapas, y esas etapas se deben de respetar. No podría, de hecho, para Piaget existir un adelanto en ese pensamiento ni un retraso. O sea, tiene que estar a la par. Y entonces el niño de 3 años a fuerzas tiene que estar en la etapa preoperacional. No puede ya tener un pensamiento concreto. Vygotsky no, por eso no lo encasillaba en fases o en etapas. Vygotsky mencionaba que a lo mejor un niño que tiene 6 años podría empezar a tener algún tipo de aproximación de pensamiento a alguien de 10 años. Así como a viceversa, a lo mejor el de 10 años todavía no ha logrado el pensamiento necesario que supuestamente dice Piaget que ya debe de tener de operaciones concretas. No sé si me expliqué con esa parte. Sí. O sea, Piaget debe de ser, es más estructural. Es en esa etapa y entonces no podemos rebasarla ni podemos adelantarla. Vygotsky por eso no mencionaba etapas, mencionaba zonas de desarrollo próximo. El niño a lo mejor que tiene 6 años puede ya tener un alcance cognitivo como un niño de 10 años si se le enseña a lo mejor a una situación en la que logre alcanzar esa etapa o esa estructura en su pensamiento. Y entonces, para poder ejemplificar la zona de desarrollo próximo, nada más terminamos de definir qué es. Oscar, ¿me lees la definición de la zona de desarrollo próximo? Un concepto importante es la zona de desarrollo próximo, ZDP, que se define como la distancia entre el nivel actual de desarrollo
determinada mediante la solución independiente de problemas y el nivel de desarrollo potencial, determinado por el medio de la solución de problemas bajo la guía adulta o en colaboración con pares más capaces. Exacto. Yo en la zona de desarrollo próximo no puedo llegar a un conocimiento mayor si estoy con pares que estén igual que yo. Necesito pares que ya hayan alcanzado ese conocimiento o un adulto que ya haya logrado ese conocimiento para entonces yo poderlo entender o yo poderlo alcanzar. Y entonces ahorita lo vamos a ver en ese otro video de la vida secreta de los niños con respecto a las cantidades de unos dulces. El concepto de cantidad todavía es difuso a esta edad tan temprana. Esto es lo que pasa si los mismos caramelos ocupan más espacio. A mí me gustan todos los caramelos. A mí también. ¿Son ricos? Hombre, yo creo que sí. Mira, Me lo voy a comer todo yo. todos tú, ¿no? Que te pones malo. A ver, así. ¿Con caramelos se comer? Voy a poner esto aquí. ¿Se puede comer? Voy a poner los míos, ¿vale? ¿Se puede comer? Luego, ¿Y los esos son míos? los míos. Puedes poner los tuyos también. Quiero que tú cojas los tuyos, pero que cojas el mismo número que yo, ¿vale? Para que tengamos los mismos. El 3. El 8. El 7. El 9. Así se me olvida el amarillo. Recuerda, Tessa, que tenemos que tener el mismo número de caramelos tú y yo. Pues estos que han sobrado los voy a meter en el bote. Ya está. Tenemos los mismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, genial. Entonces, ¿tenemos los mismos? Pues yo creo que tú tienes más. Yo que tú tienes 1, 3, otro. Y el mío. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 5, 6, 8. ¿Quién tiene más entonces? Yo. De Tessa hemos visto cosas muy interesantes. Por supuesto, la serie numérica la cuenta a su manera, repitiendo, pero sabe que se trata de contar, aunque lo haga mal. Y por otro lado, pues muestra claramente que es más el espacio que ocupan los objetos que digamos, el número de objetos que hay en cada fila. ¿Te parece buena idea que cuentes los míos? A ver cuántos tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9. ¿Y tú cuántos tienes? 1, 2, 3, 4, 5, 11, 14, 25, 26. ¿Tú crees, Eric, que tenemos el mismo número de caramelos tú y yo? Sí. Claro, esta es la primera técnica lógica que utiliza un niño para hacer dos conjuntos iguales. Lo cual no quiere decir, vamos a ver qué pasa con él, que luego diga que hay lo mismo si estiramos una fila. Vamos a intentar tener los mismos, ¿vale? ¿Ahora sí tenemos los mismos? Tenemos los mismos. ¿A ti qué te parece? ¿Quién crees que tiene más? Ya está. Genial. ¿Ahora tenemos los mismos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué piensas si hago esto? ¿Quién tiene más? Tú. ¿Quién tiene más, tú o yo? Yo. ¿Por qué? Porque sí. ¿Quién crees que tiene más? ¿Yo? ¿Por qué? Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Entonces? Pues estas. Lo que el niño tiene que llegar a comprender es que cuando dices hay 7, eso se llama el valor cardinal de un conjunto, lo que estás diciendo es que hay 7 elementos de algo. Da igual cómo estén colocados, que estén metidos en una caja, que estén dispersos por el espacio, eso da igual. Hay 7. Y 7 elementos de algo es lo mismo que 7 elementos de otra cosa.
El valor 7 es el mismo. ¿Quién tiene más de los dos o tenemos los mismos? ¿Yo tengo más? Ajá, ¿por qué los has movido? Ah, y si los pongo así, entonces tengo más. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. ¿Sí? Pues sí. Es muy interesante ver que los niños, una y otra vez, cuando les pregunta a Sergio, pero hay lo mismo, en tu fila y en la mía, o en alguna hay más, vuelven a contar. Y eso nos indica que no tienen todavía la comprensión de la cardinalidad. Los dos tenemos 7. Vale, si yo los pongo juntos, ¿seguimos teniendo los mismos? ¿O alguien tiene...? ¿Sí? Y si los pongo súper separados como así, mira, ¿seguimos teniendo los mismos? Sí, mira. 1, 2, 3, 4. Digo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro. Marisol es un ejemplo muy interesante de un nivel de transición, como lo llamamos los psicólogos evolutivos. Seguramente si seguimos preguntándole y haciéndole que tome conciencia de que separar o juntar los caramelos no implica cambio de número, terminará adquiriendo la noción. Pero es que me encanta comer caramelo. Pues que te voy a dar uno ahora cuando terminemos, ¿vale? Vale. El de plátano. En Cero, de Movistar. Okay. Muy bien. Y entonces, ¿cómo pudimos observar la zona de desarrollo próximo en estos niños? Me dio risa y cosita a la vez verlo. Recordemos, ¿qué es la zona de desarrollo próximo? Es como le hacemos para llegar a la resolución de un problema. Ok, es la distancia que existe entre un nivel de conocimiento y el siguiente. En este caso, ¿qué niña era la que precisamente ya estaba entrando al siguiente nivel de conocimiento a pesar que tenía la misma edad que sus demás compañeros? La de chinitos. La de camisa rosada o suéter o lo que sea. Marisol, sí, Marisol. A la mano. Ella ya estaba llegando a la comprensión de que no importa cómo me presenten los caramelos, ya sea de manera larga o cortita, son 7 caramelos. 7 caramelos es lo mismo que 7 caramelos juntados a 7 caramelos dispersos. ¿Qué pasaba con los otros niños cuando ya habían contado la cantidad de caramelos, ya habían visto que supuestamente eran iguales y entonces el maestro les hacía de cambiarles nada más la distribución de los mismos? Volvían a contar. Volvían a contar y decían que el largo era más cantidad que el otro. Sí, aunque habían contado, y es más, por eso los niños volvían a contar, porque aunque todavía no llegaban a la lógica de no importa que se haya cambiado de forma, siguen siendo 7 caramelos, pero ese nivel todavía no lo lograban entender. Para ellos tenía más que los caramelos estaban dispersos porque la línea se veía más grande que la cortita. Esa es su primera lógica. Lo más grande es más, lo más pequeño es menos. Pero hablando en cantidad, no importa que sean 10 caramelos que estén esparcidos a 10 caramelos que estén juntitos. Es la misma cantidad. Pero los niños de esta edad todavía no comprendían el concepto de cantidad de manera cuantitativa. Lo entienden de manera cualitativa. De acuerdo a cómo se ve, es mi respuesta. Todos estos niños por eso estaban aún sin pasar a la zona de desarrollo próximo. La que ya lo estaba logrando, tratando de entender, fue Marisol, quien llegó a la conclusión, pues sí, entonces tenemos la misma cantidad, son iguales, no importa que cambie de apariencia. Los otros todavía no. Y no porque sean tontos, simplemente todavía no llegan a esa conclusión de acuerdo a su zona de desarrollo próximo. Se genera una distorsión en su corta edad. Exacto, y ahí volvemos también a trabajar los procesos de asimilación y acomodación. No están peleados, simplemente uno complementa al otro. Ok, bueno, pues con eso terminamos constructivismo, chicos.
¿Dudas? ¿Seguros que no hay ninguna? Porque ya el siguiente viernes es el examen. Yo sí tengo una duda. Dime, Laura. Me quitó la falta. Referente al tema. Ah. No, pues, supongo que no. Profe, nada más para recordar bien, ¿hasta qué temática van a hacer lo de las escuelas, verdad? ¿De las escuelas para acá o todavía hay otro tema? ¿Cómo? Si todavía hay otro tema. Ajá, para el examen. El temario, pues. El temario solamente es la teoría de procesamiento de la información y el constructivismo. Ah, ok. Precisamente de cuáles son los modelos de los dos almacenes, cuáles son las teorías de la atención, los principios de la Gestalt, qué es la percepción, cómo funciona la memoria, cuál es el principio de primacía, el principio de recencia. En el constructivismo, pues el concepto de constructivismo, cuáles son sus perspectivas, las diferencias entre las teorías de Piaget y Vygotsky, cómo se complementan entre ellos, cómo debe ser un aula constructivista. ¿Y ya? ¿Va a tomar en cuenta las exposiciones de las anteriores escuelas en el examen, profe? Recuerda que lo de las escuelas es de psicología educativa, lo de los ambientes de SAPE virtual, 6 meses con lo mismo y no te pudiste aprender las horarios. Ay, no, es que es bien confundido cuando se habla casi de los Ya cambios vamos a sociales. salir y todavía no se nos aprende. Yo ya estoy eliminando el horario. No es cierto, todavía no. Hasta que salga. Salgo de ese horario. Bye. Elimino todo lo de los nuestra última sesión como tal es el próximo lunes. ¿Todavía? Sí, Pero todavía. Para la retroalimentación. Oiga, y... O sea, yo ya no tengo derecho de faltar, no tengo muchas. ¿Tú qué crees, Lau? No, pues eso le pregunto. Bueno, Tienes, sobre todo ya ves, antes de que supieras que el viernes también nos tocaba clases. Ah, es que, no. Si ella no se prende que es su horario, imagínense yo que no es mío. Écheme la mano, por favor. Sí, siempre te voy a recordar como la écheme la mano. Sí, de hecho, cuando dé el discurso de graduación, así le voy a decir. Gracias por echarme la mano. Si no hubiera yo podido salir. Okay. Pero bueno, si ya fue todo, muchas gracias. Que tenga buen día. Igualmente, Laura. Gracias. Hasta luego. Bueno, entonces...